Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. En este caso vamos a ver el circuito de arranque eléctrico de la motocicleta. Entonces vamos a ver los componentes y después vamos a explicar funcionamiento y cómo probar o cómo diagnosticar en caso de falla. Vamos a ver primero los componentes. Aquí a la izquierda tenemos la batería, el fusible, switch de ignición, donde giramos la llave. Aquí tenemos el botón de start, relay de arranque o el chanchillo como ustedes lo conozcan, el motor de arranque o el arrancador, selector de cambios, el que va en la patilla de los cambios, el famoso diodo, que es muy poco conocido, pero ya después vamos a explicar el funcionamiento. Este sería el bombillo que va en el tacómetro de la luz de neutro. En algunos viene una N verde o en algunos viene solo una lucecita verde para indicar que está en neutro, y la manilla de clutch. Todos estos componentes son los que se utilizan para el arranque de la motocicleta. Entonces ya vamos a explicar cómo funciona. Por ejemplo, tenemos negativo de la batería, va aterrizado al marco de la moto, al motor de la moto también. Tenemos el positivo siempre va a pasar por un fusible. El positivo viene de color rojo, llega al llavín de ignición. Cuando giramos la llave, esta corriente positiva ya nos va a salir por un cable negro, al menos en las motocicletas chinas. En las demás motocicletas el funcionamiento es el mismo o muy parecido, lo que cambian es el color de los cables. Bueno, entonces decíamos, sale la corriente positiva por el cable color negro, se va hacia el botón del start. Cuando nosotros presionamos el botón del start, lo que hacemos es pasar esta corriente, se viene por acá y se pasa para un cable amarillo con rojo, que ese cable va hacia el relay del arranque. Entonces ya aplicamos la parte positiva que llega al relé de arranque. Ahora vamos a aplicar la parte negativa o de la corriente negativa. Por ejemplo, tenemos el selector de cambios, que el selector de cambios internamente, bueno, yo lo represento aquí internamente, él va a tierra porque son componentes de hierro, aluminio. Entonces, cuando el selector está en el punto de neutro, automáticamente por un cable verde con una rayita roja sale corriente negativa. Esta corriente negativa, al estar el switch de ignición, el switch en on, perdón, entonces la vemos que se va para acá, agarra el tacómetro, llega al tacómetro y nos va a encender la lucecita de neutro. Entonces ahí es donde sabemos que la moto está en neutro. Este otro bombillo se alimenta por el cable negro de la ignición para encender el bombillo. Por eso enciende solo cuando la ignición está puesta. Ahora vamos a explicar qué es lo que pasa con el diodo. Automáticamente cuando la moto está en neutro, la corriente se viene y este diodo lo que permite que pase la corriente es de este punto a este punto, para que la corriente circule y se vaya al relevador de arranque. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, a veces tenemos la moto en marcha. Por ejemplo, la moto está en primera, vamos a arrancar, metemos el clutch, entonces no tenemos negativo por este lado. Entonces, este bombillo, el del tacómetro, nunca nos va a alumbrar. Si nosotros no tuviéramos este diodo aquí y estripamos aquí la manilla clutch, ella automáticamente lo que va a hacer es unir un tierra al cable verde con rojo, que es la señal negativa que va hacia el arrancador, perdón, hacia el relé de arranque. Pero ¿qué es lo que pasa en este punto? Que si usted va, por ejemplo, van manejando, tiran de segunda a tercera, en el momento que ustedes aprieten el clutch,
presionen el clutch, la corriente se va a venir por acá. Si no tuviera este diodo, la corriente pasa por acá y cada vez que metan el clutch va a alumbrar el bombillo, como si la moto estuviera en neutro. Entonces la función de este diodo permite que la corriente, en este caso negativa, nos pase del selector de cambios a esta otra parte del circuito, para que lo entiendan, pero no permite que la corriente se devuelva. Un ejemplo, si aquí metemos la manilla de clutch, él no permite que el negativo cruce hacia este lado, para que no nos encienda el bombillo. Entonces esa es la función del diodo. Igual este diodo, bueno, en el tiempo que tengo yo de trabajar en mecánica, que he estudiado mecánica, nunca he visto este diodo malo. En el momento que este diodo esté malo o no permite el paso del negativo hacia el relé de arranque, solo lo permitiría de la manilla de clutch, o cada vez que metamos el clutch nos va a alumbrar la luz de neutro, entonces nos damos cuenta que el diodo está malo. Pero en realidad este diodo muy pocas veces o prácticamente nunca se daña, cuesta mucho. Ahora sí, bueno, ya entendimos lo del diodo. Entonces les estaba diciendo, cuando la moto está en neutro, la corriente se viene circulando, pasa por el diodo y automáticamente en el relevador de arranque vamos a tener un negativo. Siempre que la moto esté en neutro, aquí tiene que haber corriente negativa. Entonces nosotros ponemos la ignición, la moto está en neutro, aquí tenemos corriente negativa. Entonces cuando estripemos el botón de arranque, se viene la corriente positiva por acá. Acá interno en el relevador hace un efecto como de electroimán, donde une este punto con este punto. El primer punto, por ejemplo, estos son los cables que van con una tuerca, van atornillados, son cables gruesos, son cables muy macizos que vienen de la batería. Amigos, de aquí corregí porque tenía un error. Esta corriente va directamente del poste de la batería, no pasa por el fusible. La que va hacia el chanchillo o el relevador de arranque. Un cable grueso va de la batería al relevador de arranque. Esta pieza, este relé de arranque, siempre está muy cerca de la batería. Está prácticamente a un lado. Y vamos a saber cuáles son estos cables, porque estos cables van atornillados. Normalmente por una tuerquita 10 milímetros, para una llave 10 milímetros. Cuando tengamos problemas, para diagnosticar que no sea el motor de arranque, para hacer una prueba rápida, que no nos esté funcionando, lo que vamos a hacer es que vamos a puentear estos dos cables. Ponemos la ignición en la moto, nada más nos fijemos que esté en neutro por seguridad, y vamos a puentear ya sea con un desatornillador o con un cable grueso, este cable con este, y con eso nos estaríamos brincando todo el sistema y el motor debe girar. En el momento que el motor gire, ya sabemos que el problema no está en el motor de arranque. Entonces volvemos a lo que estábamos hablando. En el momento que este cable le llega positivo, aquí vamos a tener negativo porque es de la luz de neutro, le llega positivo, hace el efecto del electroimán, se unen los contactos y pasa la corriente positivo de la batería directo al arrancador. El arrancador solo lleva un cable grueso porque él va atornillado a masa, entonces de ahí agarra la tierra. Entonces esta es la explicación más o menos de cómo funciona el sistema. Ahora vamos a ver posibles fallas y cómo hacer pruebas para resolver esos problemas cuando nos está fallando, que no nos quiere arrancar del botón. Entonces vamos a hacerlo con la punta que fabricamos en el primer video para diagnosticar el sistema. Ahora sí, amigos, aquí tengo la punta probadora de voltaje que hicimos en el primer video para diagnosticar todos los circuitos. Entonces, por ejemplo, cuando nos falla la motocicleta, que el sistema no quiere funcionar, no quiere arrancar del botón, hay que arrancarla a la patada, lo primero que vamos a hacer es diagnosticar nuestra batería.
que la batería esté en buen estado. Después de ahí ya empezamos a hacer diferentes pruebas. Conectamos el caimán del probador. Por ejemplo, conecto el caimán del probador al negativo de la batería. Corroboramos, tocamos con positivo, nos tiene que alumbrar. ¿A dónde venimos directamente? Para empezar el diagnóstico. De ahí partir a diferentes puntos para encontrar la falla. Bueno, colocamos el caimán en el negativo. Nos medimos hasta este punto. Aquí donde va conectado, vamos a tocar. Con la punta la vamos a presionar. Con la ignición puesta, vamos a pulsar el botón de Start. Cada vez que nosotros pulsemos el botón, la luz de nuestro probador se debe de encender. Entonces ya sabemos que toda esta parte está en buen estado. En el momento que esta luz no se encienda, cada vez que presionamos el botón de arranque, automáticamente todo este sistema queda descartado. Todo está en buen estado. Si no nos encendiera la luz aquí, entonces ya nos vamos para el botón de arranque. Hay que corroborar que nos esté llegando positivo al cable negro, y de aquí hacia atrás que nos esté llegando corriente al llavín de ignición, que salga. Vamos haciendo todas las pruebas. Con el diagrama es muy fácil porque uno se va apoyando. Entonces va probando todo el circuito para que se le haga más fácil llegarle a la falla. Entonces, por ejemplo, en este caso nos alumbra la lámpara cada vez que presionamos el botón de Start. Entonces todo este circuito está bien por esta parte. Nos vamos para el lado negativo. Si la moto está en neutro, vamos a colocar el caimán que tenemos en la batería en el lado negativo, lo vamos a pasar al lado positivo, porque ahora vamos a diagnosticar negativo. Nos vamos a ver caimán. Si la moto está en neutro, aquí debería haber negativo, una corriente negativa constante. Si no hay corriente negativa constante, es muy posible que esté malo el bulbo, que es el que nos tira negativo. Puede ser lo que hablamos ahora, que esté malo el diodo, que esté cortado, entonces no nos deja pasar la corriente por acá, por A por B se dañó. O el cable, pero el cable cuesta mucho, siempre, a veces pasa, pero son casi siempre en este sistema. Lo que falla es o el relevador o alguna corriente que no esté llegando, entonces no nos activa el relevador de arranque. Lo que es el diodo, el selector de cambios, eso cuesta mucho que nos falle. Igual puede fallar como todo, pero no es tan común. Yo les doy los tips, o les digo más o menos lo que uno ve todos los días en el taller, que es como lo más común. Igual también les digo las otras cosas porque pueden pasar. Entonces, en el momento que tenemos aquí y no nos está llegando el negativo, lo que hacemos es presionamos la manilla de clutch. En ese momento que nosotros presionamos la manilla de clutch, aquí también tiene que llegarnos negativo. Cada vez que presionemos, se enciende la lámpara. Cuando soltamos, se apaga la lámpara. Este bulbito de clutch sí es común que se dañe. Ese sí es común, a veces se zafan. Incluso hay gente que lo que hace es puentearla. ¿Cómo se puentea? Por ejemplo, bueno, yo digo todas las cosas, cada quien va a agarrar lo que le sirva. A veces hay personas que no tienen dinero y no pueden comprar el bulbito, o se les dificulta por el lugar donde están y necesitan que la moto esté funcionando. Lo que se hace es, a la manilla clutch le llegan dos cables. Le llega el cable verde, que es negativo, y le llega el cable verde con rojo, que es cuando se une sin negativo, cuando presionamos la manilla y va hacia el starter. Entonces, cuando este nos da falla, nos está dando falla este bulbito, a veces lo que se hace es que se une este cable con el verde. Entonces, automáticamente vamos a tener corriente aquí siempre, corriente negativa. Eso sí, hay que entender que cuando hacemos estas cosas, ya sea por emergencia, por necesidad o por gustos, el sistema estaría alimentado siempre de negativo. Si usted tiene la moto en primera y hace arrancar, la moto le va a hacer un jaloneo
que uno a veces, obviamente donde usted nota el jaloneo, usted inmediatamente suelta el botón de start, tira neutro y ya vuelve a arrancar la moto normal. Eso es por ejemplo en el caso de que esté dañado algo aquí en el sistema y necesitemos tener funcionando la moto. Por mientras hacemos la corrección como se debe ser. Por ejemplo, a veces cuando tenemos problemas de este tipo que les digo, hay un cable cortado o algo, no hay tiempo, no hay plata, en el lugar donde está se dificulta mucho así, lo que hacemos es cortamos este cable y lo aterrizamos a tierra. Quedaría el negativo constante siempre. Lo único que va a pasar es eso que les digo, si van a arrancar en marcha la moto, entonces ella les va a hacer un jaloneo, no les va a arrancar. Tienen que ponerla siempre en neutro o meter el clutch. La única razón, eso sería la única manera si hacemos este tipo de conexión, que hay mucha gente que no se complica, no tiene plata o por A o por B, hacen este tipo de conexión. Entonces ya el relevador quedaría funcionando únicamente por el botón de start. Eso sería todo, amigos. Espero haber sido claro. Espero que me hayan entendido. Y si no, cualquier duda o algo me la pueden dejar en los comentarios. Y ahí vemos cómo la solucionamos, cómo puedo explicarles de manera que puedan hacer el trabajito. Lo ideal es que lo puedan hacer ustedes mismos en casa para que se ahorren algún dinero, ¿verdad? Son cosas sencillas. A veces yo lo que recomiendo es, por ejemplo, en los circuitos, cuando yo estaba estudiando así, que uno lo ve, lo que se complica es porque cuando uno está empezando, usted abre, por ejemplo, la instalación de la moto o la instalación de un carro, al menos yo soy mecánico de carros también, y se encuentra uno un montón de cables, 20, 30 cables, y ya uno no sabe qué hacer o le da miedo. Lo que hay que hacer es separar. Un ejemplo, si nosotros vamos a diagnosticar este sistema de arranque, solo vamos a trabajar con estos colores y por sectores. Entonces, si yo voy a diagnosticar la ignición, yo únicamente sé que me va a llegar un cable rojo con corriente y me va a salir por un cable negro. Entonces yo me enfoco en el cable color rojo, en el cable color negro, el verde, el azul, el amarillo, el rosado, todos esos cables quedan por aparte. Lo que hago es separar el sistema. Vamos a ver el que viene del botón, aunque vengan muchos cables, nos vamos a enfocar solo en el amarillo con rojo. Los otros no los volvemos ni a ver, no nos interesa. ¿Por qué? Porque así se nos hace más fácil. Se nos hace más fácil el diagnóstico, se nos complica menos. Es una manera, bueno, así al menos así aprendí yo. Y se me hizo muy fácil, al menos en las computadoras de los carros, que traen demasiados cables, muchos cables. Igual nosotros nos enfocábamos, por ejemplo, en uno, que era el que ocupábamos, era el que necesitábamos esa señal o esa corriente, únicamente en ese. Entonces se hace muy fácil. Y así ve uno la electricidad, la ve uno mucho más fácil. Porque hay gente que le da miedo, por lo que les digo, porque ven un montón de cables y en la mente se les hace un nudo. Entonces lo que tienen que aprender es a separar. Si vamos a trabajar solo con 2 cables o con 3 cables, únicamente con eso. El resto los hacemos a un lado porque no los vamos a necesitar, son de cosas diferentes. Eso es como un consejo para todos los que están empezando. Entonces les puede servir que trabajen así y se les quite el miedo y hagan las reparaciones en sus motocicletas. Bueno, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado. Pura vida.